Listo. Empirismo inglés, listo. ¿Quién me colabora con la lectura de este fragmento, porfa? Alguien que no le dé pena. Yo, profe. Listo, hágale pues. Lo escucho, papi. El empirismo inglés. El empirismo es la otra teoría del conocimiento moderna que se desarrolla durante los siglos XVII y XVIII en las Islas Británicas. Es una corriente filosófica contrapuesta en muchos aspectos al racionalismo. La tesis fundamental del empirismo afirma que el origen y validez del conocimiento se encuentra en la experiencia. Por tanto, los datos suministrados por los sentidos son definitivos en el momento de conocer. Podemos resumir las ideas centrales del empirismo en la siguiente forma, Listo, bueno. Obviamente, como lo dice ahí, primero, ubicación geográfica. René Descartes es francés y pues obviamente los demás filósofos, Bauce, Spinoza y los representantes que vimos del racionalismo hacen de esa parte europea, pues obviamente Francia, España, todo eso, sí, pero ya empezamos es con el empirismo inglés. Por eso le conoce como el empirismo inglés. Obviamente, como lo dice ahí, pues obviamente las Islas Británicas. La idea central de ese empirismo es los sentidos o la experiencia, ¿sí? Pues ellos son el contrapeso del racionalismo. Recuerden que cuando empezamos a ver filosofía moderna, hablábamos del racionalismo y del empirismo, ¿cierto? Que son las partes fundamentales que hacen que el ser humano evolucione o adquiera un mejor conocimiento, ¿listo? Entonces, empecemos ahí. ¿Quién me colabora con esta? Con el primer fragmento. A ver, hágale, yo leo que dijo Listo, por acá. hágale. Todos los contenidos de nuestro conocimiento se originan en la experiencia. Dos puntos. Ajá. Se entiende por experiencia el conocimiento por observación directa tanto de objetos sensibles externos, entre paréntesis sensaciones, como de las operaciones internas de la mente, reflexiones. Los sentidos nos acompañan permanentemente en los procesos del conocimiento. Listo, ahí, listo. Empecemos acá con algo muy, muy básico. Hay que tener en cuenta, perdón, ya, listo, acá. Cuando se habla de objetos sensibles, ¿sí? Cuando se habla de sensaciones, ¿listo? Entonces, pues obviamente, mucho más adelante, cuando ya empecemos a leer un poco sobre David Hume, él nos va a hablar no de objetos sensibles, sino sensaciones. ¿Sí? Es como lo que pues ahí conocemos nosotros, la impresión o digámoslo de ciertamente, la relación que tenemos nosotros al momento de tocar una mesa, una silla, ¿cierto? Nosotros antes de tocar cualquier objeto siempre, digámoslo, ve, sí, esta mesa es como lisa, es suavecita, ¿sí? Siempre por medio de la vista, pero cuando ya de pronto empezamos a tocar, de pronto no es totalmente suave, tiene como unas abolladuras, tiene como, sí, como algo característico que de pronto el sentido de la vista no nos da, ¿listo? Y pues solamente cuando ya hacemos, digámoslo, ellos hablan de reflexiones, es, digámoslo, la conjunción, ¿sí? De esas relaciones que hacemos primeramente antes de partir con el objeto, ¿sí? Por ejemplo, vemos una silla, sí, se ve cómoda, ¿cierto? Chévere, bacana, pero de pronto ya en el momento de nosotros de sentarnos, pues solamente vemos que es de pronto incómoda, o de pronto siente que de pronto un cojín está más dañado que el otro, ¿cierto? Que de pronto una nalga se descuelga ya, o ese tipo de cosas, ¿listo? Clay, siga con la otra, papi. Negación de las ideas innatas. Listo. Según los empiristas, cuando nacemos tenemos nuestra mente como un tablero en blanco. No hay ninguna idea previa, solo con las percepciones que tenemos del mundo externo, que luego se transforman en ideas. Vamos construyendo nuestros conocimientos. Listo, ahí, listo. Obviamente, recuerden que los racionalistas nos hablan de las ideas innatas, ¿cierto? Que de cierta forma estaban dentro de nuestra mente y que nos hacían reconocer ese mundo que, digamos, totalmente desconocido para nosotros. Por ejemplo, pues obviamente partiendo de la idea, la explicación de ellos para explicar la existencia de Dios era pues obviamente a través de una idea innata, ¿no? Que era de cierta manera que estaba implantado, que nosotros, digámoslo de una manera sugestiva, sabemos
que hay una persona superior a nosotros, ¿cierto? Los empiristas dicen todo lo contrario, nosotros, digámoslo, y no están tan equivocados, porque pues cuando, digámoslo, ellos partían desde la idea de un bebé, ¿cierto? Cuando nosotros nacemos, pues solamente no sabemos de pronto ir al baño, caminar, ese tipo de cosas, ¿cierto? Y que a medida que vamos creciendo, ¿cierto? O vamos viendo otras personas, vamos obviamente aprendiendo esas capacidades. ¿Listo? Listo, siga Clay con la negación de la metafísica. Listo. Para los empiristas, los conceptos metafísicos son meros nombres que atribuimos a las cosas cuya idea última debe corresponder a una percepción o impresión sensible. Si algo no tiene un referente que se pueda ser explicado mediante la experiencia, entonces no tiene una existencia real. Es pura suposición de Divagación. divagación del lenguaje. Listo. Bueno, recuerden que pues solamente en el racionalismo ellos no se basan, digámoslo, en las percepciones o impresiones que el cuerpo o la persona tiene con el mundo, ¿cierto? Sino que pues obviamente van un poco más allá, que obviamente dicen que de cierta manera vamos recordando a medida que vamos tocando, vamos recordando lo que pues obviamente ya sabemos, ¿cierto? Previamente ya sabemos, porque recuerden que ellos nos hablan de un dualismo de cuerpo y alma, ¿no? Y pues obviamente partiendo desde la idea de Platón, que nos hablaba de cierta manera, nos presentaba, recuerden que nos presentaba el alma, siempre iba a un mundo intangible, ¿cierto? Y pues solamente y volvía al mundo sensible, obviamente ocupando un cuerpo, ¿cierto? Recuerden ahí que hablábamos de la reencarnación, es algo muy similar. Y obviamente los racionalistas tomaban esa idea para explicar obviamente ese mundo metafísico, o digámoslo de cierta manera, explicar el mundo a través de esa metafísica, ¿listo? Bueno, y como lo dice ahí, los empiristas siempre se basan, digámoslo, en la percepción. Ténganlo muy en cuenta estos conceptos, percepción o impresión sensible, ¿sí? Que obviamente nos modifica totalmente un poco de pronto el diálogo. Hay que tener en cuenta que pues, es del siglo XVI, es más o menos 1600 y 1700, ¿sí? Que obviamente hay que tener en cuenta el lenguaje de esa época. Listo. Siga, Clay, con ciencias experimentales como modelo. Listo. A diferencia de los racionalistas que tomaban el método deductivo matérico, ¿sí? Mater ético, sí, mater ético, para fundamentar sus teorías, los empiristas asumen el modelo experimental de la física como método adecuado. Ay, perdona, bueno, para orientarse en el conocimiento. Qué pena. Listo. La orografía. Bueno. Ay, cuando dijito se me va. Bueno, listo. Presten atención, chicos. Obviamente, la idea principal de los racionalistas es, digámoslo, construir un método, ¿sí? Que nos permita, de cierta manera, llegar a un conocimiento verdadero, único, ¿cierto? Satisfactorio para el ser humano. Los empiristas buscan el mismo camino, ¿sí? Pero cuando se habla de un modelo experimental, ¿sí? Nosotros en el momento de pronto de hacer el experimento tenemos que esperar de cierta manera cuáles son los resultados de ese experimento, ¿cierto? En cambio, desde un método, digámoslo, un poco más racionalista, a medida que nosotros vamos avanzando, ¿sí? Nos vamos como, digámoslo, deduciendo de cierta manera cuál va a ser la conclusión. En cambio, los empiristas no. ¿Sí? En los empiristas se espera que, o digámoslo de cierta manera, se determina el resultado, pues obviamente a través de la, digámoslo, experimentación, como lo dice ahí, con ese fenómeno o en la búsqueda de ese fenómeno. ¿Listo? Sigamos acá. Perdón, borro acá. Listo, borrar todos los libros. Listo. Listo. Por favor, le prestamos atención a eso. Eso es una introducción al empirismo. Vamos a comenzar a hablar de lo que fue el empirismo, otra de las corrientes filosóficas muy importantes dentro de la filosofía moderna. Les cuento que el empirismo se va a oponer al racionalismo, esta corriente que veíamos en videos anteriores que ponían confianza ciega en la razón al momento de construir el conocimiento. Pero vayamos a ubicar históricamente al empirismo, en un tiempo y un lugar, si se quiere. El empirismo
surge en Inglaterra entre los siglos XVII y XVIII. Y va a tener como principales representantes, por un lado, a David Hume, que lo ubicamos entre el año 1711 y 1776. Por otro lado lo vamos a tener a John Locke, otro empirista muy importante, que nace en el año 1632 y muere en el año 1704. Y muy pegadito a Locke lo tenemos a George Berkeley, que nace en 1685 y muere en el año 1753. Ahora bien, vamos a ver qué es el empirismo en sí, porque nosotros estamos diciendo que es una postura, una corriente filosófica que se opone al racionalismo dentro de la filosofía moderna. Vamos a definir al empirismo entonces como una teoría filosófica, como una corriente filosófica que considera que la experiencia es el origen de nuestros conocimientos, es decir, que la experiencia es la única fuente válida de conocimientos. Entonces, corriente filosófica que considera a la experiencia moderna. 4 en 1753. Ahora bien, vamos a ver qué es el empirismo en sí, porque nosotros estamos diciendo que es una postura, una corriente filosófica que se opone al racionalismo dentro de la filosofía moderna. Vamos a definir al empirismo entonces como una teoría filosófica, como una corriente filosófica que considera que la experiencia es el origen de nuestros conocimientos, es decir, que la experiencia es la única fuente válida de conocimientos. Entonces, corriente filosófica que considera a la experiencia como la fuente o como la única fuente, válida de conocimiento. Recordemos que, a diferencia del empirismo, el racionalismo, como veíamos en el video anterior con Descartes, inclusive en la introducción que habíamos hecho a ese tema, no era la experiencia, sino que era la razón, la confianza ciega en la razón, la única fuente válida de nuestros conocimientos. Para los empiristas, a diferencia, va a ser la experiencia, ellos van a tener confianza ciega en la experiencia. Pero resaltemos las características del empirismo para que nos quede bien en claro este tema. Primer característica a tener en cuenta, y ya nos vamos dando un poco una mínima idea de esto, el origen de nuestros conocimientos para los empiristas está en la experiencia. El origen de nuestros conocimientos está en la experiencia. Básico para comprender a los empiristas. Que entendamos esto. Vamos a hacer un espacio en nuestra pantalla con la primera característica entonces que nos dice que el origen de nuestros conocimientos está en la experiencia. Aún más, para los empiristas no existen las ideas innatas, recordemos aquellas que poseemos sin necesidad de tener la experiencia, son aquellas que están en nuestra mente apenas nacemos, sino que nuestra mente es una especie de hoja en blanco. La mente humana
es una hoja en blanco, una tabula rasa, como dicen ellos, que nosotros vamos llenando o que se llena de conocimientos gracias a la experiencia. El origen del conocimiento es la experiencia. Nos tiene que quedar bien en claro esto. Es el único criterio de verdad. La experiencia es el único criterio de verdad. Pero pasa lo siguiente, el conocimiento del hombre, ya si se quiere podemos incluir una segunda característica, el conocimiento del hombre es limitado por la experiencia. Es limitado por la experiencia. Lo que los empiristas nos van a decir con respecto a esto es que sobre algunas cuestiones solo podemos tener un conocimiento relativo o probable. Entonces, nos tiene que quedar en claro que sobre algunas cuestiones solo tenemos un conocimiento relativo o probable, como decíamos, por esto mismo, porque el conocimiento del hombre va a ser limitado por la experiencia. Ahora bien, ellos, los empiristas, y si se quiere lo podemos incluir como una tercera característica, se van a basar en el método inductivo para conocer. Método inductivo propio, como sabemos, de las ciencias fácticas, de aquellas que estudian los hechos de la realidad. De las ciencias fácticas. Para que repasemos un poquito este método inductivo, recordemos que un método inductivo es aquel que obtiene conclusiones generales a partir de datos particulares. Obtiene conclusiones generales a partir de datos particulares. Vamos a agregarlo para que nos queden bien en cuenta cómo se sigue este método. Recordemos un poquito cómo son los pasos del método inductivo. Primero está la observación y registro de los hechos. Observación y registro de los hechos. Claro está que no podemos hacer esto sin el uso de la experiencia. Como segundo paso tenemos el análisis y clasificación de estos hechos. Como tercer paso dentro del método inductivo tenemos la derivación inductiva de una generalización de los hechos. Derivación inductiva de una generalización de los hechos. Generalización de los hechos que venimos estudiando. Y como cuarto y último paso tenemos una contrastación. Contrastación. Muy bien, estos son los pasos entonces del método inductivo propio de las ciencias fácticas del cual se va a basar el empirismo, los empiristas, como veíamos Hume, Locke, Berkeley. Inclusive, para los empiristas, les cuento, la validez de las teorías científicas depende de la verificación empírica. Es necesaria entonces la verificación empírica. Clave para entender el empirismo. Recordemos, la validez de las teorías científicas depende de la verificación empírica. Entonces, como características principales, y volvamos ya a nuestros amigos que los teníamos aquí, como características principales del empirismo, tenemos que el conocimiento se basa en la experiencia, que nuestra mente es una hoja en blanco, que gracias a la experiencia podemos ir llenando de conceptos y también que se van a basar en un método inductivo, como vimos,
paso por paso para poder llegar a los conceptos y a las verdades. Siempre recordando que toda teoría científica depende de la verificación empírica y que nuestro conocimiento es limitado por la experiencia y que sobre algunas cuestiones solo podemos tener un conocimiento relativo. En el próximo video vamos a estudiar a este hombre, a John Locke, y vamos a ver qué nos dice y cómo nos explica un poquito más sobre el empirismo con la teoría que él desarrolla. Gracias por acompañarnos hasta aquí. Listo, bueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre racionalismo y empirismo? Pues ¿Cuál yo es la diría que una de diferencia? las diferencias más grandes es que el empirismo no cree en las ideas innatas, sino que esas ideas se van formando mediante vamos conociendo el mundo. Listo, bien, listo. Eso es una diferencia. ¿Cuál es la otra diferencia? ¿Cuál es? Ahí nos estaban hablando del método deductivo que hace parte, digámoslo, del racionalismo y del método inductivo, ¿cierto? Obviamente el método inductivo, pues como lo decían ahí, hace parte, digámoslo, de esa forma, como lo dijo Mateo, de experimentar con qué, con obviamente con la naturaleza o con, digámoslo, el mundo, ¿cierto? Buscan digámoslo, de particularidades generales. A partir de eso, obviamente buscan particularidades, digámoslo, un poco más esenciales, más concretas o más personales, ¿sí? Obviamente, para llegar, digámoslo, a ese método inductivo, pues siempre va a estar de la mano con la verificación. Ese es uno de los mayores problemas que han tenido los empiristas, la verificación, ¿sí? Obviamente, hay que tener en cuenta que cuando nosotros experimentamos, digámoslo, con ciertos, digámoslo, elementos químicos, ¿cierto? Nosotros podemos esperar un resultado, ¿cierto? Pero pues obviamente de pronto le echamos un poquito más de cloros al agua, ¿cierto? Y de pronto ya se diluyó un poco más y el resultado que esperamos de pronto para la medición del pH o lo que sea varía, ¿cierto? Ese es el problema del empirismo. Siempre va a estar en un constante cambio. Obviamente va a encontrar nuevas facetas o nuevos inquietudes del ser humano. ¿Listo? Vamos Bueno, a comenzar a hablar de lo que perdón. fue. Listo. Obviamente empezamos con John Locke. ¿Listo? ¿Quién me colabora con la lectura de este primer fragmento, por favor? No habrá nadie más. Bueno, acá dice Julián que el empirismo se cuenta más como las experiencias, en cambio el racionalismo después se caracteriza por lo real y por una tesis. Sí, obviamente, bueno, no tanto por lo real porque pues obviamente nosotros a la actualidad, nosotros conocemos el mundo a través de digámoslo, a través de los sentidos, ¿no? Y pues obviamente a través de la experiencia, nosotros de cierta manera sabemos qué hacer o qué no hacer, porque pues obviamente su papá de pronto en un contexto de, bueno, mijo, mucho cuidado con esto, o de pronto la mamá le decía a uno, vea, se va a caer por hacer eso, y pum, y uno se caía, ¿no? Hasta que pues obviamente uno cometía el error, pero pues obviamente a través de la experiencia es que nosotros, digámoslo de cierta manera, conocemos realmente el mundo que nos acontece, ¿sí? Porque el racionalismo nos lo muestra desde una forma un poco, digámoslo, un poco personal, ¿sí? Y ya la experiencia nos lleva de pronto a ese ámbito de ser de pronto un poco de una manera más general, ¿no? Porque pues obviamente una cosa puede ser de pronto yo pueda ver la silla de color verde, pero de pronto Clay, que es daltónico, la ve de color rojo, ¿cierto? ¿Sí? Y entonces a través de eso, digámoslo, de esta experiencia o pues obviamente del choque de ideas, llevamos, digámoslo, a un conocimiento un poco más verdadero. ¿Listo? ¿Quién colabora con ese pedacito? A ver, yo leo porque nadie quiere leer. Sí. Bueno, pues papi. Bueno, voy. En su obra Ensayos sobre el entendimiento humano, Locke explica con detalles su teoría del conocimiento empirista.
En particular, el filósofo inglés propone la experiencia como el origen y el límite del conocimiento. Para Locke no hay ideas innatas. El entendimiento humano es como una tabla, asa papel en blanco, que se va llenando con los datos provenientes de la experiencia. Listo, listo. Obviamente, pues acá nos dice, Leal, el conocimiento es pura psicología anulando el valor lógico, ¿sí? Y la realidad ontológica del conocimiento. ¿Antológica o ontológica? Bueno, me imagino que es ontológica del conocimiento. Bueno, ténganlo en cuenta, sí, el conocimiento empirista no es, digámoslo, pues no nos metamos, no nos compliquemos con la psicología, porque forzosamente ya entraríamos a estudiar un poco sobre los estados de la persona, ¿no? Porque pues una persona feliz le puede parecer muy bonito eso, pero para una persona no, y eso tan horrible, o para una persona triste es muy tan bacano eso, y para una persona, digámoslo, muy alegre, uy, eso tan feo o tan triste, ¿cierto? Sí, son cosas, entonces, obviamente, lo único que hace el empirismo es, digámoslo, mostrarle al ser humano, ¿sí? Que hay ciertas particularidades que nosotros podemos ver a primera vista o, digámoslo, a partir de una experimentación, ¿cierto? Pues solamente ya entrando a estudiar más profundamente ese objeto o ese fenómeno, ¿sí? Eso es lo que hace el empirismo. Listo. Y sigamos con el origen de las ideas. Ahí para finalizar, Clay. El origen de las ideas. Según Locke, las ideas se originan en dos tipos de experiencias, las externas y las internas. Las experiencias externas producen sensaciones que provienen del contacto de los sentidos con el mundo externo. De aquí surgen las ideas de sensación, por ejemplo, amarillo, blanco, cálido, frío, etc. Y las experiencias internas que nos informan sobre las operaciones de nuestra propia mente, como son percibir, pensar, dudar, crear, razonar y creer, crecer, ¿sí ve? Otro error. Querer. Sí, querer, sí está bien. Producen las llamadas ideas de reflexión. Listo, bueno. Ténganlo en cuenta acá. Ah, listo, sí, tranquilo, listo. Ontológico, listo. Bueno, como lo dice acá, Locke nos está presentando dos tipos de ideas, externas e internas, ¿sí? Las externas son las que nosotros utilizamos, digámoslo, las manos, la vista, ¿cierto? Y las internas ya es, digámoslo, un poco más de reflexión, ¿sí? O digámoslo, de conjunción de unas con las otras. Acá hay un problema, ¿sí? Obviamente, el problema que vamos a encontrar, obviamente, con las diferencias entre externas e internas, es como lo veníamos viendo también en el racionalismo, es el grado de sensaciones, ¿sí? Cuando de pronto, dentro del empirismo nos dicen, recuerde usted cuando se quemó la mano, pues solamente ya uno alude al recuerdo, pero pues solamente la sensación, uno recuerda la sensación, pero no es la misma con la que uno va, con la que uno tuvo experiencia, ¿cierto? Pero sin embargo, hace que de cierta manera gradualmente se vaya perdiendo con el tiempo o digámoslo de cierta manera, el convivir con otros contextos hace que esa sensación se vaya olvidando, ¿sí? Entonces ese es uno de los problemas que van a encontrar con, digámoslo, en el momento de explicar el origen de las ideas, los empiristas de aquí para adelante, ¿sí? Porque pues solamente para unos puede ser blanco o para otros puede ser negro, ¿cierto? Pues ya pues obviamente como les puse el ejemplo del daltonismo, ¿cierto? Y pues obviamente ya cuando empiezan a hacer un análisis un poco más reflexivo sobre esas experiencias, se van a dar cuenta o van a notar la diferencia entre sentir en el momento y otra vez, y otra cosa es sentir en el momento de recordar, ¿sí? Listo, chicos, entonces pausemos acá, ya nos quedan menos de 3 minutos. ¿Tienen el descanso hasta las qué? Perdón, yo miro acá el horario que de pronto les digo 1 hora y después me dicen que no es hasta ahí. 8:55. No sé, no, creo que es como hasta las 9, ¿no es? Pero ya miramos acá. Y va el primer descanso hasta las 9:30, 9:30. ¿Listo? Ve hasta las 9:05, no, perdón. Sí, hasta las 9:05, ¿listo? Hasta las 9:05 tienen el descanso. Entonces a las 9:05 retomamos otra vez clase. ¿Listo, chicos? Juicio, pues entonces nos vemos ahorita. Bye. Chao. Chao, Chao, profe. profe.
Clay siga, que lo está haciendo muy bien. Hágale, Clay. Ay, pero solo yo, bueno, no soy. Bueno, ¿Qué es? Ahí leo eso. sí. Tanto las ideas de sensación como las ideas de reflexión son reunidas por Locke en una sola categoría denominada ideas simples. Ujú. Las ideas simples son las que no se pueden descomponer en otras. Por ejemplo, el sabor dulce del azúcar es una idea simple de sensación porque no se puede descomponer en ninguna otra idea. Lo mismo sucede con el olor de la rosa. Eso, ahí un momentico. Obviamente, como les venía diciendo, pues ahí ellos empiezan a buscar una solución, ¿sí? Al principio o al origen de las ideas, ¿cierto? Pues obviamente, como nos estábamos hablando, habían dos clases de ideas, ideas externas, ideas internas, ¿cierto? Y obviamente empiezan a explicar un poco, empiezan a diferenciar las ideas simples, son aquellas, como lo dicen ahí, que son, digámoslo, que no tienen otra derivación o son las más concretas posibles que hay para explicar ese objeto o ese fenómeno. ¿Listo? Siga, Clay, Pap. Clay, acá por este. Se quedó. Sí, sí, papi, siga. Las ideas simples, dice Luke, son captadas por el entendimiento de un modo pasivo. Luego la mente elabora otras ideas llamadas complejas a partir de las ideas simples, provenientes de los sentidos. Para producir una idea compleja, la mente realiza una serie de operaciones con las ideas simples. Por ejemplo, comparar, separar, combinar y extraer ideas simples. Por ejemplo, en la idea de arcoíris hay una asociación de colores y formas simples. Bueno, listo. Bueno, presten atención acá. Obviamente nos está hablando de ideas simples e ideas ¿qué? Simples y complejas, ¿cierto? Para nosotros llegar a una idea compleja, como lo dice él, es como hacer una conjunción o digámoslo una relación entre ideas simples, ¿sí? Para pues solamente determinar una idea compleja, ¿sí? Como el ejemplo que lo pone acá, pues solamente nos da la idea de arco iris, pues solamente nosotros sabemos que un arco iris está constituido de diferentes colores, ¿cierto? Cada color es una idea simple, pero pues solamente cuando ya se habla de un arco iris, pues eso quiere decir que se reúnen en uno solo y pues solamente conforman una idea, digámoslo, compleja y pues solamente con formas simples, ¿listo? Siga, Clay, porfa. Teniendo en cuenta lo anterior, el empirismo de Luke es muy tajante. No es posible ir más allá de las ideas simples. Lo único que el entendimiento puede hacer es formar ideas cada vez más complejas con base en los datos que tenemos de la sensación y la reflexión. Listo. Bueno, como les había dicho, Locke es uno de los primeros empiristas, empieza a trabajar ese empirismo inglés y empieza, digámoslo, a plantear esa noción de idea, ¿sí? La importancia de, digámoslo, de diferenciarlas, pero a medida que precisamente vamos adquiriendo conocimiento y vamos adquiriendo experiencia, ahí nos vamos dando cuenta que esas nociones de ideas simples y complejas están quedando pequeñas a la hora de explicar el conocimiento. ¿Listo? A continuación, pues vamos a mirar a ver acá este videito que nos explica un poco más a profundidad lo que pretende John Locke. Vamos a comenzar a estudiar la filosofía de John Locke. John Locke es considerado uno de los filósofos más importantes del empirismo, corriente filosófica de la filosofía moderna que, recordemos, ponía fe ciega en la experiencia a la hora de conocer, y también es considerado el padre del liberalismo inglés. Por ende, esto ya nos da la pauta que John Locke era inglés y nace en el año 1632 y muere en el año 1704. Les cuento que a John Locke también le preocupaba cuál era el origen, el alcance o, si se quiere, la esencia
del conocimiento, es decir, cómo podía conocer el hombre. Y por ende, él va a hacer un estudio, va a desarrollar su propia teoría del conocimiento, donde en una de sus obras más importantes, conocida como Ensayo sobre el entendimiento humano. Y los invito a que leamos una frase que él ha publicado, que ha redactado en esta obra tan importante. Vamos a ubicarla aquí. Él ahí, con respecto al conocimiento y con respecto al conocimiento posible en el hombre, va a decir: todo hombre tiene conciencia de que piensa y siempre está pensando ideas. Está fuera de toda duda que los hombres poseen en sus mentes varias ideas, como blancura, dulzura, elefante, ejército, etc. Es decir, Locke no cree en las ideas innatas. Recordemos, las ideas innatas, tal como planteaban los racionalistas, eran aquellas que estaban en nuestra mente y que no dependían de la experiencia para existir en ella, sino que se preguntará a Locke cómo llegan estas ideas a la mente del hombre. ¿Cómo es posible que el hombre llene su mente de ideas? ¿Cómo llena su mente de ideas? ¿Y por qué se va a hacer esta pregunta a nuestro amigo Locke? Porque Locke considera que la mente es una hoja en blanco. Para hacerlo más gráfico, un niño al nacer tiene su mente en blanco. La mente de un niño es como una hoja en blanco que va a tener que llenar de ideas a lo largo de toda su vida. Ahora bien, entonces vemos cómo Locke dirá, en primer lugar, que la mente es como una hoja en blanco vacía de ideas. ¿Y cómo se va a llenar? ¿Cómo llena esta hoja en blanco? Locke nos va a decir que el hombre llena su mente por medio de la experiencia. Pero seguramente a ustedes les faltan un montón de datos más para poder comprender esto. Vamos a quedarnos con la experiencia, concepto fundamental. ¿Por qué? Porque Locke dice que en ella se funda todo nuestro conocimiento y de ella surge el conocimiento. Se funda y surge el conocimiento, por supuesto, del hombre. ¿Pero cómo? Locke dice que mediante la observación conocemos de dos formas. Con los sentidos, observación, entonces conocemos de dos formas. Mediante los sentidos, es decir, de forma externa, y también va a decir que conocemos de forma interna. De forma interna. ¿Y cómo conocemos de forma interna? Él dice mediante o gracias a diferentes operaciones de nuestra mente. Gracias a diferentes operaciones que realiza nuestra mente. De nuestra mente. Es decir, reflexionando sobre aquello que conocemos gracias a los sentidos. Reflexionando. Muy bien, pero vamos a estudiar un poquito esto nuevamente. Estas son dos operaciones de la mente, va a decir. Nosotros tenemos una, si se quiere, una operación externa, la de conocer por medio de la experiencia, por medio de los sentidos, y otra forma interna o por medio de la experiencia interna que poseemos, que conocemos gracias a diferentes operaciones de nuestra mente. Entonces, tenemos dos formas de conocer, una interna y otra externa. Primero, nos va a decir Locke, nuestros sentidos conocen los objetos, las cosas particulares y sensibles del mundo, por ejemplo, una mesa. Es decir, esto llega a mi mente gracias a las percepciones sensibles de acuerdo a cómo éstas me afecten. Así, por ejemplo, yo obtengo la idea de madera, marrón, dura, al conocer una mesa.
gracias a la ayuda de mis sentidos, de estas percepciones sensibles que yo tengo cuando conozco, por ejemplo, una mesa, como decíamos. A este conocimiento por medio de los sentidos, Locke lo llama sensación. Sensación. Pero nos falta una segunda forma de conocer, esta forma interna. La otra fuente de conocimiento, dirá Locke, con lo que la experiencia abastece nuestra mente de ideas, es la percepción de las operaciones de nuestra mente, por supuesto, dentro de nosotros, estas diferentes operaciones que realiza nuestra mente. Operaciones que se aplican a las ideas que en un primer momento fueron captadas, como decíamos, por nuestros sentidos. Y gracias a esto, nos dice nuestro amigo Locke, nosotros podemos formar ideas que no dependen de lo sensible, es decir, de la sensación, pero sí de las operaciones de nuestra mente, como por ejemplo, podemos dudar, desear, razonar, conocer, es decir, reflexionar. Esto procede de lo que Locke llamó sentido interno. Sentido interno, es decir, la segunda forma de conocimiento va a ser la reflexión. Vamos a ver qué nos decía él, les voy a leer un poquito lo que nos decía él en su ensayo sobre el entendimiento humano. Él ahí nos decía que la reflexión es la comprensión que posee la mente de sus propias operaciones. La reflexión, entonces, es la comprensión que posee la mente, es decir, la mente de cada uno de nosotros, sobre sus propias operaciones. Sobre sus propias operaciones. Pero sigamos aún más. Por cuya razón también obtenemos ideas. Entonces, Locke va a decir, y esto es fundamental, Señor. no puede haber reflexión si no hay sensación. Debe haber como condición sensación. Yo no puedo reflexionar sobre aquello que no conozco. ¿Y cómo conocemos? Por medio de la experiencia. Es decir, por medio de los sentidos. Recordemos que las cosas del mundo exterior nos afectan a nosotros. Ahora bien, Locke va también a decirnos lo siguiente, y prestemos mucha atención. Él dice, examine cada uno de sus propios pensamientos e investiga atentamente su entendimiento. El que considera atentamente el estado de un niño, pensemos en un niño que recién nace, hallará pocas razones para imaginarlo lleno de ideas que constituyen el material de su conocimiento futuro. Entonces, lo que nos quiere decir Locke es que un niño no posee muchas ideas, no posee ninguna idea apenas nace. Por ende, Locke va a afirmar que el hombre llega a concebir o a llenar su mente de ideas gradualmente. Es decir, lo que nos está diciendo Locke es que el conocimiento es gradual. Es decir, yo tengo más ideas cuando tengo más experiencia. Porque gracias a la experiencia yo puedo... Y por ende, él va a hacer un estudio, va a desarrollar su propia teoría del conocimiento, donde en una de sus obras más importantes, conocida como Ensayo sobre el entendimiento. Pensemos en un niño que recién nace, hallará pocas razones para imaginarlo lleno de ideas que constituyen el material de su conocimiento futuro. Entonces, lo que nos quiere decir Locke es que un niño no posee muchas ideas, no posee ninguna idea apenas nace. Por ende, Locke va a afirmar que el hombre llega a concebir o a llenar su mente de ideas gradualmente. Es decir, lo que nos está diciendo Locke es que el conocimiento
el conocimiento es gradual. Es decir, yo tengo más ideas cuando tengo más experiencia. Porque gracias a la experiencia yo puedo conocer y llenar mi mente de ideas. Entonces, ¿cuándo un hombre comienza a tener ideas? Cuando tiene la primera sensación. Esto es básicamente entonces la filosofía de John Locke. Es pensar la mente como una hoja en blanco que se sirve de la experiencia para poder conocer las cosas y de las reflexiones, las diferentes operaciones de la mente para poder reflexionar sobre estas percepciones sensibles y construir las ideas, es decir, llenar nuestra mente de ideas. Y sobre todo nos tiene que quedar en claro que el conocimiento es gradual. Pero vamos a ver cómo entonces nos diferenciamos de la corriente racionalista, quienes ponían confianza ciega en la razón. Recordemos, cuando hablamos de Locke, Hobbes o Berkeley, estamos hablando de la experiencia como la base de todos nuestros conocimientos. Si tienen alguna duda sobre Locke, pueden preguntarnos y... Bueno, chicos. Bueno, obviamente nos hablaban de un pequeño tomo que se llama el Tratado del Conocimiento Humano. No lo tengo a la mano, yo tengo es el de David Hume, ¿sí? Obviamente dentro, para ellos, digámoslo, un tratado son 3 tomos. Ese es el número 1, ese es de David Hume, el número 1. ¿Sí? Pues para ellos escribir era demasiado fácil y sin mayor complejo. Hoy en día ya pues es algo, una tarea un poquito diferente. Bueno chicos, presten atención. Como nos decían ahí, pues John Locke pues obviamente nos empieza a presentar esa noción de ideas, de conocimiento, ¿sí? Y obviamente, digámoslo, deja como sentadas ciertas bases para el empirismo, ¿sí? David Hume, digámoslo de cierta manera, es el encargado, digámoslo, de recoger todo eso que deja de John Locke y llevarlo un poco más allá o darle una explicación un poco más interesante, un poco más profunda a las ideas o igualmente a lo que nosotros conocemos con impresiones. ¿Listo? Clay, ¿listo? ¿Me colabora con esto, por favor? Clay. O bueno, ¿quién me colabora ahí? Medina, hágale a ver. ¿Yo? Sí, hágale, dejemos descansar a Clay un ratico. ¿Leo el título o solo el texto? Todo. Ok. El empirismo de Hume, de 1711 a 1776. El empirismo de David Hume es una radicalización de las teorías propuestas por Locke. Para este pensador inglés, el conocimiento tiene unos límites bastante estrechos, pues todos los materiales del pensamiento se derivan de nuestras percepciones internas o externas. Las percepciones son los contenidos de la conciencia que se derivan directamente de la experiencia. Ahora bien, existen 2 tipos de percepciones: impresiones e ideas. Impresiones son las sensaciones inmediatas de la experiencia. Por ejemplo, si se mete la mano al fuego, recibo una impresión de calor y dolor. Lo mismo sucede con el frío en un nevado. Las ideas son copias o imágenes difusas de las impresiones. Por ejemplo, la idea de frío en el nevado o las ideas tratan de imitar el grado de intensidad de las impresiones originales. Bueno, listo. Como veníamos mirando ahí en Locke, pues solamente él pretende, digámoslo, diferenciar o dar como 2 diferentes formas de ideas, ¿no? Ideas simples e ideas complejas, ¿cierto? Pero como vamos viendo a medida que pues solamente el conocimiento va creciendo, vemos que esas ideas simples y esas ideas complejas van quedando cortas, ¿sí? ¿Qué es lo que hace David Hume? De cierta manera, toma parte de ese conocimiento de Locke y lo lleva un poco más allá, ¿sí? Y empieza a diferenciar o a dar una diferencia entre los tipos de ideas que nos da Locke. Por ejemplo, en impresiones cabría, digámoslo, podemos de pronto, ¿qué tipo de idea cabría ahí de Locke? ¿Cuál sería? ¿Simple o compleja? En las impresiones, ¿cuál sería? ¿Ideas simples o ideas complejas?
Simples, ¿no? Ah, muy bien, simple, ¿cierto? Y pues ya las ideas, digámoslo, complejas, las ideas acá, ¿sí? Serían ya las complejas desde Locke, ¿sí? David Hume, ¿qué hace? Pues solamente, digámoslo de cierta manera, les da, digámoslo, una mejor definición, ¿sí? Les da una mejor perspectiva y empieza a trabajar el empirismo a través de esas noción de impresiones y de ideas, ¿sí? Listo, sigamos acá. Según lo anterior, para Hume es imposible pensar algo que no hemos sentido previamente, con nuestros sentidos externos o internos. No hay nada en el entendimiento que no haya pasado por los sentidos. Como pues buen ¿Quién fue el que empirista, leyó? yo. Ah, Como Fui buen yo. empirista, obviamente siempre el conocimiento está condicionado a qué, obviamente a los sentidos y obviamente a la experiencia, ¿sí? Clasificación de las percepciones, ojo, a esto. Hoy él ya empieza a clasificar el tipo de sensaciones, ¿sí? Por su procedencia, las percepciones pueden ser de sensación, aquellas que provienen de los sentidos, por ejemplo, el color azul, el sabor dulce de un chocolate, ¿cierto? De reflexión son estados mentales, por ejemplo, el aburrimiento a la espera por horas que salga un vuelo o el entusiasmo por la música en un baile, ¿sí? Entonces, ya ahí empezamos a diferenciar qué es una sensación y qué es una reflexión. ¿Listo? ¿Alguna duda referente ahí? ¿No? ¿Seguros? ¿Después no pierdan la evaluación? Bueno, consta, ¿no? Bueno, siguiente a esto, David Hume, en medio de sus investigaciones, él llega a una pequeña conclusión. Por acá se las voy a leer, ahorita seguimos acá. Acá en el tratado dice lo siguiente. Bueno, empieza acá. ¿Dónde estoy o qué soy? ¿A qué ha causado? ¿A qué causa debo mi existencia y a qué condición retornaré? ¿Qué favores buscaré y a qué furores debo temer? ¿Qué seres me rodean? ¿Sobre cuál tengo influencia o cuál la tiene sobre mí? Todas estas preguntas me confunden y comienzo a verme en la condición más deplorable de mi imagen que pueda imaginarse. Pueda privado absolutamente del uso de mis miembros y facultades. Pero por fortuna sucede que aunque la razón sea incapaz de disipar estas nubes, la naturaleza misma se basta para este propósito y me cura de esa melancolía y de ese delirio filosófico bien relajado mi concentración mental o bien por medio de alguna distracción. Una impresión vivaz de mis sentidos, por ejemplo, que me hace olvidar todas esas quimeras. Yo juego una partida de billar, charlo, soy feliz con mis amigos y cuando retorno a esas especulaciones después de 3 o 4 horas de esparcimiento, me parecen tan frías, forzadas y ridículas que no me siento con ganas de profundizar más en ellas. ¿Sí? David Hume, obviamente, parte ya desde un poquito, ya a partir de esa experiencia empieza a hacer como unas reflexiones un poco más morales o más personales. ¿Sí? Lo que nos quiere decir con esto es que hay momentos que como seres humanos o como investigadores nos sumergimos tanto en nuestras investigaciones que hay veces olvidamos que es lo más importante, como lo dice él, compartir con los amigos, jugar billar, distraerse, ¿sí? Cosas que lo haga uno volver como a su cotidianidad, ¿listo? Y pues solamente empieza acá, este chico Medina, ¿me colaboras acá con la lectura de esta, por favor? Pero si Clay ya volvió. Sí, bueno, hágalo usted, dejémosle descansar a Clay. Clay ya volvieron, que puta, hágale. Hágale a ver, hágale a ver. Ah, Crítica a la metafísica. El principio empirista de Hume, según el cual todas las ideas provienen de una impresión, lleva a cuestionar la validez de la metafísica. Esta disciplina se ha ocupado tradicionalmente de la idea de sustancia, Dios o el alma, términos que orientan la mente hacia cuestiones
abstractas, pero analizando cuidadosamente, dice Hume, la idea de sustancia no corresponde a ninguna impresión concreta, es más bien una invención o producto de nuestra imaginación. Por ejemplo, cuando hablamos de la sustancia de la rosa, no es más que una palabra con la cual nos remitimos a diferentes impresiones sensibles de la flor, el olor, la figura, el color, la distribución de los pétalos, etc. Pero en sí la sustancia de la flor no existe, solo existen cualidades precisas de las cuales podemos percibir por los sentidos. Igualmente sucede con entidades abstractas como Dios o el alma. Por más que busquemos la idea de sustancias infinitas y perfectas, no la vamos a encontrar porque no tienen ningún referente empírico. El conocimiento de Dios es un asunto exclusivamente religioso y de fe. Listo, bueno. Obviamente, cuando se habla de esa crítica a la metafísica, esas ideas ontológicas que utiliza de cierta manera el racionalismo para explicar la idea de Dios, ¿sí? Digámoslo, ahí sí de pronto los empiristas obviamente no conciben o digámoslo de cierta manera no creen en esa idea de Dios, ¿sí? Como ellos parten, digámoslo, desde un sentido de que Dios debió haber existido, debió haber sido, digámoslo, tangible para los seres humanos, pero pues solamente aún todavía no se ha podido demostrar, digámoslo, totalmente su existencia. Entonces, para ellos, digámoslo, cuando se habla de Dios o la idea de sustancia de algún objeto, no es concebible, ¿sí? Listo. Y por último, ¿será que lo alcanzamos a ver? No creo. Bueno, bueno, presten atención acá. En la plataforma les voy a dejar un fragmento de este libro, ¿sí? Para hacer el taller de la otra semana. Ya ahorita, por ahí en 2 horitas lo subo, lo dejo para que lo descarguen en todo este transcurso de esta semana, lo lean y la otra semana empezar a hacer el trabajo de este libro. ¿Listo? ¿Alguna duda referente a eso? Es el primer capítulo, son más o menos, ya les digo, de la 87 a la 117 son 20 páginas. ¿Listo? Pero por ahora solamente toca leerlo, ¿cierto? Sí, solamente leerlas, no, obviamente solamente leerlas y ya en la otra clase empezamos a socializar obviamente subcapítulos de cada uno, ¿listo? Sí, que pues el capítulo tiene como 2 parágrafos nomás ahí, como 2 o 3, y pues empezamos a hablar uno por uno y hacer un análisis de eso, ¿listo? ¿Entendido todo? Y pues obviamente esperemos a ver que nos autoricen, como dicen por ahí, nos autoricen para poder empezar a hacer la recuperación de ese primer corte y del segundo, ¿sí? Porque pues si en el primero lo perdieron, no me quiero imaginar el segundo. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces no los molesto más. Juicio, vayan a descansar. Nos vemos el martes de la otra semana, ¿listo? Entonces ahorita me escaneo el documento y se los subo por la plataforma. Y creo que les aviso por Clay, ¿listo? Ya digo, Clay, vea, ya lo subí a la plataforma, hágale, ¿listo? Listo, profe. Bueno, pues chao muchachos, se cuidan. Estamos hablando. Chao. Chao, profe.